Yo no se lo puedo consentir. Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Mientras los políticos españoles se enredan en sus querellas, las preocupaciones de los ciudadanos caminan siempre hacia las cosas que más directamente les afectan. Una de esas cosas es sin duda la seguridad. Y el asesinato de Diana Quer ha devuelto a la calle la siguiente pregunta: ¿qué hacemos con los criminales que reinciden una y otra vez? Así es, porque en España existe la prisión permanente revisable, pero todos los grupos de oposición en el Congreso la rechazan, empezando por socialistas y nacionalistas vascos, y Ciudadanos se abstiene. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los políticos en esto, como en otras cosas, parecen estar en los antípodas del sentimiento popular? Vamos a recordar esta imagen. Cuando un tribunal europeo exigió la derogación de la doctrina Parot, 12 violadores fueron excarcelados de las prisiones españoles. De ellos, 4 han vuelto a reincidir. Otros criminales de distinto tipo muestran también un alarmante grado de reincidencia. En el caso de los pederastas, la proporción se eleva al 90%. La pregunta, por tanto, es qué hacer con un tipo de delincuente cuyas posibilidades de rehabilitación son mínimas. La pena de prisión permanente revisable, vigente en España desde 2015, trata de paliar en cierta medida la extrema alarma social que despiertan estos casos. No es una cadena perpetua porque la pena de cada reo se revisa cada cierto tiempo, pero sí contempla la eventualidad de que el condenado no pueda regresar a la calle para volver a delinquir. Es, en definitiva, un mecanismo de protección social. La cadena perpetua, generalmente bajo la forma de prisión permanente revisable, es una pena presente en los códigos de Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda, entre otros países. La cadena perpetua, generalmente bajo la forma de prisión permanente revisable, es una pena presente en estos códigos, como decíamos, de estos países y otros muchos de la Unión Europea. Y solo en Alemania su existencia suscita polémica. En Alemania y en España, donde el debate ideológico se solapa con las consideraciones propiamente penitenciarias. Detrás de este debate hay consideraciones filosóficas que provienen sobre todo de las ideologías de los años 60, cuando en numerosos ambientes se impuso la idea de que el hombre es bueno por naturaleza y lo que le empuja al crimen no es su impulso personal, sino las circunstancias sociales. Este prejuicio está hoy completamente desacreditado como una generalización abusiva, pero no por ello deja de ser defendido desde numerosas instancias, sobre todo de izquierdas, bajo el pretexto de humanitarismo. Un humanitarismo del que, sin embargo, quedan expulsadas las víctimas. Hablaremos hoy de esta cuestión en nuestro informativo, pero además veremos todas estas informaciones. El líder socialista, Pedro Sánchez, ha descubierto que tiene una solución para el problema de las pensiones: subir los impuestos, o sea, lo de siempre. Dice el PSOE que se subirán solo a los bancos, pero todo el mundo sabe que al final la subida repercutirá en el ciudadano de a pie. Sánchez expone su idea el mismo día que nos enteramos de que el gasto público español ha subido más que antes de la crisis. Concretamente, hoy gastamos 60.000 millones más que en 2011. También han subido los asesores del gobierno de Rajoy elegidos a dedo, que suman ya 595. Zapatero llegó a los 641 asesores de designación directa. En ese entorno ha comparecido en las Cortes Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, expresidente de Bankia, que ha justificado su gestión al frente de la Caja y ha arremetido contra los ministros Guindos y Catalá, entre otros. Mientras tanto, ha comenzado en la Audiencia Provincial de Álava el juicio por el caso de Miguel, el mayor caso de corrupción política en el País Vasco que salpica directamente al PNV. La Fiscalía pide penas de hasta 54 años de cárcel.
Novedades importantes también en la política catalana. Artur Mas, es el expresidente de la Generalitat, ha anunciado que abandona la dirección del PDeCAT, el heredero de Convergencia. Eso en el mismo día en el que el Centro de Investigaciones Sociológicas nos dice que a los españoles ya les preocupa menos la crisis catalana. En página internacional viajaremos a Italia, donde la derecha ha formado una coalición dispuesta a hacer frente al establishment y a las imposiciones de Bruselas. Cuando todos apostaban por una gran fuerza de centro, la derecha italiana se emancipa. Veremos también cómo desciende a toda velocidad la tensión entre las dos Coreas. Cuando todo el mundo pensaba que la guerra era inevitable, ahora Corea del Sur y su vecino del norte se reúnen en una mesa por primera vez desde hace muchos años. Hablaremos de uno de los grandes inspiradores del denominado Nuevo Orden Mundial, que ha fallecido ayer y deja tras de sí una herencia de destrucción de las identidades nacionales en Europa. Ese es Peter Sutherland, sí señor. Y en nuestra sección El Mundo en Guerra averiguaremos cuáles son los grupos terroristas más ricos del mundo, con fortunas acumuladas de muchos millones de dólares. Lo haremos al tiempo que examinamos la propuesta avanzada por la ministra de Defensa de equiparar los salarios de los militares a los de las fuerzas de seguridad del Estado. Abrimos nuestro informativo de hoy con la que ha sido la noticia dominante de la mañana, a saber, la aparición del ex vicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en la comisión del Congreso que estudia la crisis financiera de 2007. En esa comisión se anunciaba también la comparecencia de los exministros Solbes y Salgado, pero ha sido Rato quien se ha llevado toda la atención por su complicada situación judicial. ¿Y qué ha dicho Rodrigo Rato? No, de entrada ya le anunciamos que en breve va a poder usted escucharle en El Gato al Agua, en persona. Pero de momento, y para ir abriendo boca, vamos a ver algunas de las cosas que ha dicho esta mañana. Por ejemplo, cuando ha hablado de la responsabilidad del presidente Zapatero. En el año 2006 el FMI hizo un informe sobre las cajas de ahorro que, si no recuerdo mal, había sido solicitado por el Gobierno español en el año 2003. Recomendando su profesionalización y apertura al mercado de capitales. Lamentablemente no produjo ningún efecto de las autoridades españolas en aquel momento. También en el año 2007, durante las asambleas anuales, el staff llamaba la atención a los representantes españoles de los desequilibrios que se apreciaban en la creciente déficit exterior, déficit por cuenta corriente. Estos aseguraron los representantes españoles que la estabilidad macroeconómica estaba garantizada. Rato también ha tenido unas palabras sobre el informe de los inspectores del Banco de España, que alertó acerca de la delicada situación de Bankia. En el caso de Caja Madrid, por indicación del Banco de España, tomamos contacto en junio del 2010, mayo-junio del 2010, con 5 cajas, las cuales suponían en conjunto el 20% de los activos de Caja Madrid. Finales de junio, principios de julio de ese año, el Banco de España me llamó a mí personalmente de urgencia al despacho del gobernador para introducir a Bancaja en el SIP y de ese despacho, sin solución de continuidad, nos llevaron al despacho del subgobernador, al presidente de Bancaja y a mí, para que avanzáramos con urgencia en la incorporación de Bancaja. Todo esto a 30 días de las pruebas europeas. Es interesante porque precisamente este asunto de los inspectores, los informes de los inspectores del Banco de España, ha sido crucial en la acusación contra la antigua directiva de Bankia. Rato ha contado esta mañana que efectivamente hubo tal informe de inspectores que él no conoció y lo que él sí conoció fue el aval, apenas 5 días después, del propio Banco de España a su operación. Esto en cuanto a la salida a bolsa. Lo de Bancaja es otra historia que, por cierto, es lo que llevó al final al precipicio a Bankia. Pero, en fin, una de las cosas que más ha llamado la atención es la escasa amabilidad de Rato hacia el ministro Guindos. En enero del 2012, el nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional, afirmando que el sector bancario español necesitaba 60.000 millones de euros adicionales. Las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer. A renglón seguido, en febrero, el Gobierno aprobó un decreto ley de nuevas provisiones dirigidas exclusivamente al sector inmobiliario. En la parte que correspondía a BCA Bankia, lo aplicó con la aprobación preceptiva del Banco de España el 14 de abril del 2012,
Y el 6 de mayo el ministro de Economía me exigió la dimisión, que se hizo efectiva el 9, y la acción de Bankia se desplomó. Es interesante porque después Rato ha contado además con pelos y señales cómo la acción de otros ministros como Catalá y Báñez fue crucial en las jornadas de su detención. Así que en realidad lo que ha venido a anunciar, o más bien a denunciar, es una auténtica conspiración, pero de eso con toda seguridad podrá escucharle usted personalmente después en El gato al agua. Por supuesto, en la comparecencia de esta mañana no han faltado las menciones de dos de los asuntos más espinosos de la gestión de Rato en Bankia, las famosas tarjetas Black y, por supuesto, la cuestión de los créditos. Vamos a verlo. Porque el dinero es público, efectivamente. Ustedes son los responsables de esos 19.000 millones. Yo no los pedí. Yo los que pedí fueron los 4.600 que me dio el FROP. De eso respondo. De los demás yo no respondo. Se pidieron por los responsables nuevos de Bankia al Gobierno sin contar con la opinión del Banco de España. En base a una reformulación que ahora todo el mundo coincide que es ilegal. ¿No es esto el Parlamento? ¿No son ustedes los que controlan al Gobierno? Pues lo tienen ustedes ahí. Y en un plano más político, el que fuera vicepresidente ha hablado del rescate a las entidades financieras. En junio del 2012, España solicitó el único rescate que le ofrecieron, un rescate bancario de 100.000 millones de euros a cambio de un programa monitorizado por la Comisión, el BCE y el Fondo Monetario Internacional. Y en el ámbito de la pelea en el barro, Rato también ha tenido palabras para los diputados de Esquerra Republicana que le acusaban de delincuente. Yo no soy un político delincuente, señora, no se lo puedo consentir. A mí me acusan de unas remuneraciones no legales, que yo sostengo que son legales, pero yo no era político. Mire usted, yo he sido 30 años político y nadie me ha acusado de nada en esos 30 años. O sea, que no le consiento a usted que me acuse. Usted me puede acusar si dice que estoy condenado. Tiene usted razón. En una sentencia recurrida tiene usted razón. Pero no como político. Entonces, yo seré el compareciente y usted la diputada, pero usted me está insultando. Y no se lo puedo consentir. Porque a mí no me han condenado como político. He estado 25 años, 30 años en el Parlamento y 8 años en el Gobierno y a mí no me han acusado como político. Usted me acusa porque está protegida. Porque está protegida. Eso no sé si es ser delincuente penalmente, pero desde luego moralmente es muy grave. Que la gente que viene aquí a comparecer y a dar su opinión lealmente tenga que ser insultada, como es su caso. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que la comparecencia no ha tenido desperdicio, lo hemos podido seguir esta mañana en directo. Esto que hemos visto solo es un aperitivo y dentro de un instante, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, tendrá usted a Rodrigo Rato en El gato al agua. Hay que escucharle y nosotros, por nuestro lado, seguimos en la crónica económica. Seguimos con la crónica económica porque hoy hemos conocido cifras muy preocupantes sobre el gasto público en España. Ayer veíamos aquí cómo la administración crece mientras el poder adquisitivo del ciudadano mengua. Y hoy vemos que el gasto público en España ha vuelto a crecer hasta superados los niveles de antes de la crisis. María Matos tiene todos los datos. María, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, vamos a explicarlo. Y es que España cerró el 2017 siendo el único país de la Unión Europea que todavía supera el límite máximo de déficit que establece Bruselas, fijado en el 3% del PIB. Vamos a repasar cómo ha sido la evolución del gasto en 3 fases. Vamos al inicio de la crisis económica. En el 2007 gastábamos 422.000 millones de euros. 5 años más tarde, en el 2012, estábamos ya en 500.000 millones de euros. ¿Por qué? Pues esto fue debido a la recesión, a medidas de estímulo y al rescate de las cajas de ahorro. Pero desde el 2012 al 2014 ya logramos reducir el gasto público hasta los 465.000 millones de euros. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy con los famosos recortes. Y también después pasamos de los 465.000 millones de euros a los 472.000 millones de euros en 2016. Subimos el gasto otra vez y de esta cantidad, 300.000 millones de euros fueron los pusimos en la sanidad, en la educación y en la protección social, el llamado estado de bienestar. Es decir, un 23,6 más que en el 2007, en el inicio de la crisis. Y vamos a fijarnos ahora minuciosamente en cómo ha aumentado en estos 3 elementos que les decíamos. En concreto, el gasto en sanidad
ha sido más de 6.400 millones de euros. Es decir, hemos invertido un 10% más hasta llegar a los 67.600 millones. En la educación pública aumenta también en 1.600 millones de euros, un 3,7 más, hasta llegar a casi los 45.000 millones. Y la protección social es la que más se dispara, hasta más de 50.000 millones de euros, un 35% más, y llega a los 188.300 millones de euros. En total, el Gobierno, ahí lo vemos, se ha gastado casi unos 60.000 millones más que en el año del inicio de la crisis. Pero no solo esto, sino que en 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy también ha aumentado el personal y los cargos de libre designación, los cargos a dedo, cuando el Partido Popular decía que los iba a reducir. Fíjense, en cuando llegó la Moncloa estábamos en 503 de personal y ahora ya son 595, casi 100 personas más de personal. Muchas gracias, María. Bueno, ahora la pregunta es si podemos permitirnos que el Estado crezca sin parar mientras los bolsillos de los ciudadanos menguan continuamente. ¿Usted qué cree? Bueno, pues piense usted lo que piense. El hecho es que a los políticos no se les ocurre otra cosa que seguir engordando al Estado a costa de los bolsillos ciudadanos. Eso es lo que ha dicho esta misma mañana Pedro Sánchez, que para sostener las pensiones no tiene otra mejor idea que poner un nuevo impuesto. Les anuncio que vamos a proponer la creación de 2 nuevos impuestos. El primero, el impuesto de las transacciones financieras, y el segundo, un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones. Si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país, es justo que ahora la banca ayude a sostener el sistema público de pensiones. Pues será muy justo, pero ahora tendrá que decirnos Pedro Sánchez cómo piensa hacerlo para que ese impuesto que ponen los bancos no repercuta luego en los clientes de los bancos, es decir, en los ciudadanos de a pie, que es lo que pasa casi siempre, o si va a considerar también actividades financieras las hipotecas que suscriben los ciudadanos. Parece mentira que después de tantos años no hayan aprendido nada. En fin, cualquier cosa menos ayudar a mantener el sistema de pensiones, fomentando la familia, la natalidad, etc. Para esa gente eso es pecado, muy poquito alentador. Vámonos a la actualidad internacional. Abrimos la sección internacional en Corea porque la tensión está descendiendo a toda velocidad. Cuando todo el mundo pensaba que la guerra era inevitable, ahora Corea del Sur y su vecino del norte se reúnen en una mesa por primera vez desde hace muchos años. Las dos Coreas iniciaron este martes su primera reunión en más de 2 años, un encuentro centrado en facilitar la participación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero en el que también se va a tratar de apaciguar la tensión regional, según informó el Ministerio de Unificación del Sur. El encuentro, que arrancó puntual a las 10 de la mañana hora surcoreana, en la aldea de Panmunjom, en la militarizada frontera intercoreana, es el primero de alto nivel desde diciembre de 2015 entre ambos países, que técnicamente siguen en guerra desde hace más de 65 años y no mantienen oficialmente relaciones diplomáticas. La participación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno, que tendrán lugar en febrero en el condado surcoreano de Pyeongchang, podría rebajar la tensión regional después de un 2017 marcado por las continuas pruebas de armas norcoreanas y el tono beligerante con el que ha respondido al régimen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes del inicio de la reunión, los líderes de ambas delegaciones, cada una compuesta por 5 miembros, han pronunciado sus respectivos discursos inaugurales, según detalló una portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano. Al frente de la norcoreana está Ri Song-won, que dirige el Comité para la Reunificación Pacífica de Corea, mientras que la del sur está encabezada por el ministro de Unificación, Cho Myong-gyon, al que acompañan 2 de sus viceministros y otros 2 vicetitulares de deportes. Pero naturalmente ustedes le contarán que todo esto está pasando a pesar de Donald Trump, por supuesto. En fin, nos vamos ahora a Europa porque la derecha italiana ha hecho algo insólito, y más en los tiempos que corren: unirse para hacer frente al establishment y a las imposiciones de Bruselas. Cuando todo el mundo apostaba por una gran fuerza de centro, como Macron en Francia o lo que quiere hacer Merkel en Alemania, la derecha italiana se emancipa. Fátima García Manzano está siguiendo el asunto para La Gaceta. Fátima, buenas noches.
Buenas noches. Nueva coalición de derechas en Italia de cara a los comicios del próximo 4 de marzo. Este domingo se reunieron Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni y Matteo Salvini para fraguar esta alianza que promete ser la ganadora de los comicios de las elecciones que se celebrarán en esta fecha. El programa todavía está por decidir. Esta semana se reunirán los 4 líderes de esta coalición en la sede de Liga. Sin embargo, sí se sabe cuáles son las dos convergencias principales entre todos los programas políticos. La primera de ellas, la relación que van a mantener con la Unión Europea. Todos estos partidos o bien defienden la desestructuración de la Unión Europea o bien una renovación completa, pero no es el único punto en el que convergen, también sobre la cuestión migratoria. Apoyan la frenada de la llegada masiva de inmigrantes y señalan que deben recuperar el control de las fronteras y que Italia debe tener las competencias en la política migratoria. Y lo hacen justo después de que la Unión Europea decidiera echar a un lado la política de cuotas y reestructurar todas estas iniciativas de cara a junio de 2018. La única iniciativa que sí se firmó fue la primera medida que llevará a cabo este primer gobierno si consiguen ganar las elecciones el próximo 4 de marzo, y será la suspensión, la abolición de la ley de pensiones Fornero. Fátima, gracias. La coalición de la derecha italiana es una gran alternativa nacional. No habrá hecho ninguna gracia en Bruselas ni en los que desde hace años vienen apostando por la desaparición de las identidades nacionales en Europa. Por ejemplo, a un ilustre personaje cuyo fallecimiento hemos conocido hoy, Esparza. Peter Sutherland, efectivamente, sin duda uno de los grandes cerebros de eso que se ha llamado nuevo orden del mundo, es decir, la implantación de un orden transnacional sin fronteras ni soberanías. Su muerte ha sido hoy glosada de muchas maneras, pero pocos han contado toda la verdad. Lo ha hecho Rafa Núñez de Huesca en La Gaceta. Rafa, buenas noches. Buenas noches. Ha muerto Peter Sutherland a los 71 años de edad en su Irlanda natal. Sutherland era, junto con Kissinger, Soros y Rockefeller, uno de los grandes pontífices del mundialismo. Fue también el máximo responsable de la British Petroleum, de Goldman Sachs, un gran magnate en definitiva, y también un autodenominado filántropo. Fue de alguna manera el hacedor, el configurador de las políticas migratorias contemporáneas. Ostentó el mayor cargo, el más responsable dentro de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Tiene declaraciones muy controvertidas que revelan a las claras cuál era su objetivo último. En algunas de ellas apelaba directamente a deshacer literalmente la identidad nacional de los estados para de alguna manera que la inmigración, pero también el transcurso de las mercancías y de los dineros no encontrara ningún tipo de barrera, y construir una suerte de gobierno mundial que, como digo, deshiciera las identidades nacionales, haciendo del mundo una suerte de lugar sin fronteras y con un único gobierno. En ese sentido, siempre defendió estas tesis tanto en el Club Bilderberg, al que era asiduo. También ostentó un cargo muy importante en la Trilateral, y ha muerto a los 71 años uno de los responsables de esta teoría mundialista, que solo está encontrando resistencia hoy en el grupo de Visegrado en Europa y en Donald Trump en los Estados Unidos, en particular en la Hungría de Viktor Orbán, y sin embargo no está siendo discutido más allá en esos países. La Unión Europea ha abrazado las tesis mundialistas con gran pasión, y puede decirse que lo que sembró Sutherland y lo que ha sembrado Soros, a pesar de la desaparición el pasado 7 de enero de Peter Sutherland, seguirá funcionando y seguirá operando porque, como digo, apenas está encontrando resistencias. Rafael, gracias. Y ahora vamos a abrir la mirada a los grandes conflictos internacionales, el mundo en guerra. ¿Acaso alguna vez el mundo no ha estado en guerra? ¿Verdad? Bruno Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, todos los gobiernos de Occidente coinciden en señalar el terrorismo como uno de los grandes desafíos para su defensa. Y hoy hemos conocido, yo porque me lo ha pasado a Bruno, que si no ni me habría enterado, los presupuestos de los principales grupos terroristas en el mundo. Efectivamente. La verdad es que da un poco de miedito, de muchísimo dinero, ¿eh?
Sí, es un estudio que ha realizado la revista Forbes, que de dinero sabe un poco. Si algo sabes de dinero, con la Universidad de Maryland en Estados Unidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos presupuestos, hay unos cuantos puntos que estamos viendo ahora en pantalla que son muy interesantes, ¿no? El primero es que si nos fijamos en 3 de los 5 primeros, concretamente los talibanes, Al-Qaeda y el Estado Islámico, que ahí aparece como ISIS, esos 3, solo ellos, suponen el 75% de las muertes por actos terroristas en el mundo. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Pues al final es una pera de perogrullo, la verdad, y es cuanto más dinero tengo, más capacidades, mejores resultados, mato más y mejor, ¿no? Otra de las cosas interesantes de este listado es que es un listado que abarca los 10 países, los 10 entidades terroristas, algunos de ellos prácticamente países, como ha sido el Estado Islámico hace poco, las 10 organizaciones terroristas más ricas del mundo. Pues esos 10, 8 de ellos son islamistas. Y esto nos debería hacer reconsiderar o recapacitar sobre el suicidio buenista al que nos hemos lanzado en Occidente, el que no prestamos atención e incluso apoyamos cualquier tipo de islamismo radical, incluso el islamismo en general, que no tiene ninguna, que se prodiga por Occidente sin ningún tapujo, ¿no? Ahora veremos los otros 5 grupos donde efectivamente hay 2 que no son islamistas, pero hay una cosa que me llama la atención, y es que de estos primeros que hemos visto antes, tanto Hamás como Hezbollah, primero en Palestina, el segundo en el Líbano, no funcionan solo, incluso te diría que secundariamente como grupos armados, sino que funcionan principalmente como grupos de asistencia política y social. Sus presupuestos son enormes, su territorio es muy pequeño, pero claro, es que en realidad son estados paralelos los dos. Correcto, esa es una de las cosas importantes, como ya has dicho, de este listado, es que habría que quitar realmente a Hezbollah y Hamás, no porque no sean grupos terroristas, ni porque no tengan un gran presupuesto, sino porque la mayor parte del presupuesto se va, en ambos casos, en el mantenimiento de ese entramado social, político, económico, con una población que se sustenta de ellos, ¿no? En el caso de Hamás directamente, porque son el auténtico gobierno de la Franja de Gaza, y en el caso de Hezbollah, porque es el gobierno en la sombra y el que mantiene la estructura social en el sur del Líbano. Entonces, claro, y luego hay otra cosa, cuando hablamos de la parte que referente a todo ese presupuesto es mínima por parte de Hezbollah y Hamás, que dedican, pero es una parte importante, que dedican a la lucha armada, una parte sí que va a operaciones terroristas, pero el grueso, en el caso, no de Hamás, pero sí en el caso de Hezbollah, el grueso de eso va a las milicias, que es un auténtico ejército que tienen, que está combatiendo en Siria contra el Estado Islámico, con lo cual, ¿al terrorismo Hezbollah dedica dinero? Sí, pero poco. Luego hay que tomarlo, como bien has dicho, en su justa medida. Hay aquí un grupo que es el Partido Kurdo de los Trabajadores, ese PKK, que es el terrorismo kurdo tradicional de extrema izquierda en el Kurdistán turco específicamente. Me sorprende la cantidad de dinero que tiene de presupuesto, es muchísimo, pero hay que suponer que es que mucha gente le paga. Exacto, claro. Es la diáspora kurda, a raíz de la presión y de la opresión que ha sido ejercida por Turquía contra los kurdos, no solamente con Turquía, pero en el caso del PPK principalmente Turquía, ha habido una diáspora tremenda de kurdos por todo el mundo, muchos de los cuales han progresado muy bien en los países de acogida, tienen dinero y ese dinero va inexorablemente de vuelta a casa en muchas ocasiones y en la mayoría de ellas pasa a través de las manos del PKK, que también tiene una estructura social de apoyo a la población que en parte se llega a sustentar de ellos, con lo cual es la diáspora, es la expulsión referente de los turcos, lo que han conseguido con esa presión, con esa opresión y ese aplastamiento del intento kurdo de cierta autonomía o incluso independencia, lo que ha conseguido es que tengan mucho dinero precisamente porque se van fuera. Un día hemos de hablar específicamente del Kurdistán porque me da la impresión de que va a ser uno de los principales puntos calientes de los próximos meses. Correcto. Pero yo querría, por favor, compañeros de realización, volver al primer gráfico que hemos visto para ver el dinero del Estado Islámico, que me ha llamado la atención por lo poquita cosa que ha quedado. ¿Sí? Porque ha sido poderosísimo. Era el número 1. Era el número 1 y realmente las cifras que tiene ahora, después de haber perdido sus infraestructuras materiales y en particular el control sobre los pozos de petróleo, pues ha quedado en una cosa, en fin, horrible, pero... Efectivamente, ya no es el dinero que tenía, pero ha quedado... Son dos cosas. Primero, que ahora está en quinto lugar y posiblemente en años posteriores siga bajando.
Y la otra cosa curiosa es que ya está por debajo de Al-Qaeda. Sí. Y esto es importante. Aquellos que predecían el fin de Al-Qaeda cuando el surgimiento veloz del Estado Islámico predecían que Al-Qaeda se iba a quedar en nada porque todo se iba a pasar allí. Y se ha visto claramente que no es así. Al-Qaeda se ha mantenido exactamente igual en los últimos años desde que fue expulsado de Afganistán. Tuvo una pequeña crisis, pero luego se ha mantenido exactamente igual. Sigue teniendo una gran actividad, un gran acopio de dinero, porque no han dependido nunca del petróleo, no han dependido de tener un Estado, de tener unos impuestos, unas exacciones, etc. Han dependido de lo que dependen tradicionales grupos terroristas, que es de tráficos ilícitos, fundamentalmente, aparte del dinero que les viene de sus admiradores de todos los lugares del mundo. El Estado Islámico, no voy a caer en el error de decir que ha sido flor de un día, pero sí que es verdad que ha tenido un pico muy alto y ahora cae a donde probablemente deba y nunca debió salir, que es en un lugar más modesto, ¿no? Es difícil pensar que el Estado Islámico vuelva a levantar cabeza como ha sido estos años, y es Al-Qaeda la que vuelve a tomar la primacía en el yihadismo internacional. El Estado Islámico va a seguir estando allí, pero poco a poco va perdiendo sus apoyos, va perdiendo apoyos de individuos, especialmente en Siria e Irak, que se van pasando a otros grupos como Al-Qaeda y otros más que actúan allí, y incluso de organizaciones que ya se están replanteando el apoyo que le han dado, el juramento de lealtad que han dado al Estado Islámico, volverlo a quienes habían sido antes que Al-Qaeda, fundamentalmente, efectivamente. Bueno, esto está muy bien porque seguro que nadie se lo ha contado, o sea, aquí se lo explicamos en detalle. Otra cuestión muy importante de que yo, que viene Bruno, no querría dejar pasar, porque a mucha gente, muchos de nuestros espectadores le interesó de forma muy particular. No es exactamente el anuncio, pero bueno, ¿cómo decirlo? El queo, ¿vale?, que ha lanzado la ministra de Defensa en la Pascua Militar acerca de la equiparación salarial del Ejército, de las Fuerzas Armadas, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que me refiero, supongo que se refiere fundamentalmente a la tropa, ¿no?, en cuanto a esa equiparación, y que yo querría preguntarte con toda sinceridad, ¿esto es electoralismo o esto va a algún lado de verdad? Yo creo que es fundamentalmente electoralismo. Ya lo prometió Pedro Morenés, la equiparación salarial, y no la cumplió. No es solamente para la tropa, es decir, la diferencia salarial está en todos los empleos militares, o sea, la equiparación, la diferencia salarial importante, es decir, un oficial de la Guardia Civil no cobra lo mismo que un oficial del Ejército, hay una diferencia sensible. Luego, no solamente en la tropa, hay una diferencia que puede variar entre 3.000 y 6.000 euros anuales entre un militar y un guardia civil o policía. Con la policía se llevan más porque sí que cobra algo más que la Guardia Civil. Pero hay una diferencia importante. Yo creo que ese electoralismo tiene que decirlo porque se ha visto obligada, porque ahora mismo se está hablando por parte del Ministerio del Interior de la equiparación entre policía, Guardia Civil y policías autonómicas, con lo cual tiene la obligación de no quedarse corto y ver esas exigencias que le han llegado por parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, y en la última reunión, ya en octubre, es cuando se empieza a decir, este anuncio que ha hecho no es nuevo. Ya en octubre se trató en la prensa que había iniciado, a raíz de esa reunión, un estudio, había ordenado un estudio muy detallado, que es lo que nos ha venido a decir el otro día, un estudio detallado que ya veremos lo que tarda en llegar, en salir, y ese informe lo que revelará son las grandes diferencias y por qué son de tal forma que ayude a qué. Aquí quien bloquea el tema teóricamente, o uno de los que bloquean, es el Ministerio de Hacienda, porque se niega a modificar el reglamento de retribuciones que permitiría realizar la equiparación salarial. Para desbloquear al Ministerio de Hacienda se pide este informe, digamos, para dejárselo claro y ver que tiene que aceptar esa modificación. Luego está que lo acepte el Ministerio de Hacienda, y si no lo acepta, que alguien salomónicamente, llamado Rajoy, pueda obrar en un sentido o en otro. Pero yo creo que al final quedará en nada, porque son promesas muy caras y muy difíciles de cumplir. Es tremendamente caro. Imaginemos, estamos hablando de 100.000 hombres, aumentar el sueldo, aunque sea una poca cantidad, es tremendamente difícil. Ojalá, y se debería hacer, porque yo soy partidario de esa equiparación, a mismo empleo, mismo sueldo, salvando las diferencias del puesto que se ocupa y demás. Pero vamos, no creo que vaya a salir adelante en esta legislatura ni en la siguiente. Lo veremos. Bruno Navarro, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ya, pero ya mismo, a la actualidad nacional, que hoy viene muy calentita. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha dado hoy a conocer su último barómetro, con opiniones recogidas en torno al 15 de diciembre, es decir, después de la aplicación del artículo 155.
El dato es muy relevante porque la cuestión catalana precisamente ocupa la parte central de este barómetro. Y lo que el CIS nos dice es que a los españoles ya no les preocupa tanto como antes el golpe separatista. María Matos, muy buenas noches. Así es, buenas noches de nuevo. Parece que los ciudadanos españoles ya tienen en la cabeza otras cosas y que el desafío catalán ya no les preocupa tanto como antes, desde el que el Gobierno central intervino la Generalitat y Mariano Rajoy convocó nuevas elecciones autonómicas. Vamos a verlo ahora con más datos detallados. Empezamos por enero del año pasado. Aquí es cuando la preocupación en Cataluña comienza. Apenas estaba en un 1,4% y llegamos hasta julio de 2017. Aquí es cuando se aprueba en el Parlamento una reforma que permite la aprobación exprés del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y fíjense en ya el siguiente gráfico, en septiembre, porque vamos a ver cómo se dispara casi 5 puntos hasta llegar al 7,8%. Es justamente el mes en el que se aprueba la convocatoria del referéndum. 30 días después, en el mes de octubre, ya aumenta masivamente hasta alcanzar su punto más alto, un 29% de preocupación, situándose en el segundo problema que tenían los españoles por aquel entonces. Recordamos que es cuando tiene lugar el referéndum ilegal y cuando se proclama también la independencia en el Parlamento. A finales de ese mes va bajando ligeramente, coincidiendo con la aplicación del 155 y con la convocatoria de elecciones. Vemos que hasta un 24,6%. En noviembre, los miembros del Gobierno van a la cárcel por gravísimos delitos como rebelión, sedición, malversación, y Puigdemont huye a Bélgica. Aquí la preocupación comienza a descender, como decimos, situándose en el 24,6%. Y llegamos ya al mes donde se realizó esta encuesta, en plena campaña electoral catalana. En diciembre se sitúa la preocupación en un 16,7%, bajando 8 puntos con respecto al mes anterior, aunque su mayor descenso ha sido desde la aplicación del 155 hasta ahora más de 12 puntos. En estos momentos la crisis catalana se sitúa en el 5º puesto. Por encima tenemos como primer problema de todos los españoles al paro, ahí lo vamos a ver. El segundo sería la corrupción y el fraude, el tercero los políticos y sus partidos y el cuarto los problemas económicos. Yo siempre me he preguntado, María, si la gente al final contesta lo que realmente piensa o lo que piensa que está esperando la persona que pregunta. Y es algo que con las encuestas del CIS, en fin, va a ocurrir siempre. Muchísimas gracias, de nuevo. En fin, ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso es lo que al parecer ha logrado la aplicación virtual del artículo 155. Y seguro que en este creciente desinterés, si es que es real, tiene mucho que ver el auténtico enredo en el que se ha convertido la política catalana, donde todos los días están pasando cosas que no hacen más que complicar el paisaje. Lo último, Artur Mas, que anuncia que deja la dirección del PDeCAT, la antigua Convergencia. Esto es lo que ha pasado. Jo no em retiro de la política, ho vull deixar clar, no em retiro de la política. No és que amb aquest anunci digui me'n vaig de la política, me n'aparto, no és això, no és això. Jo segueixo vinculat a la política d'aquest país, en el moment que estem, òbviament, molt implicat, molt compromès des de tots els punts de vista. Esta misma tarde, el que fuera presidente del PDeCAT, Artur Mas, ha dimitido de su cargo ante la directiva del partido. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa que ha tenido lugar pasadas ya las 6:30 de la tarde, acompañado de Neus Munté, Marta Pascal y David Bonvehí. Posterior a una reunión de la cúpula del partido, el que fuera presidente de la Generalitat ha justificado así el abandono de este liderazgo simbólico al asegurar que esta nueva etapa política requiere nuevos liderazgos y dejar paso libre para que determinadas personas puedan encabezar el proyecto. Esta decisión la ha estado meditando desde verano, afirma. Fuentes internas del partido aseguran que su salida se debe a una oposición ideológica con Carles Puigdemont. Esto se suma a la creación de Junts per Catalunya, ya que en las últimas semanas el expresidente catalán ya se había convertido en una persona un tanto al margen y el núcleo fuerte le habría apartado de los centros de decisión. Aunque eso sí, asegura que el buen resultado de Junts per Catalunya abre una nueva oportunidad a que el Partido Demócrata amplíe sus bases, además del reciente distanciamiento con la dirección del partido de Marta Pascal. Renuncia a su silla a una semana de conocer la sentencia sobre el caso Palau.
por el que hace apenas unas semanas el Tribunal de Cuentas decidió embargar su vivienda en Barcelona para poder hacer frente a la fianza de 5,5 millones por el uso de fondos públicos en la consulta ilegal separatista del 9 de noviembre de 2014. Una sentencia que podría llevar al separatista catalán a prisión en una condena de hasta 14 años. Algo que sabremos 2 días antes de la constitución del nuevo Parlamento, el 15 de enero. ¿Cuál es la verdadera razón de su salida? No es esta la única noticia que deja hoy la política catalana, porque esta mañana Pedro Sánchez arremetía contra Ciudadanos y más concretamente contra Inés Arrimadas en una estrategia sospechosamente parecida a la de los populares. Sánchez parece muy interesado en empujar a Arrimadas a un callejón sin salida. Fíjese, ayer hablé con Miquel Iceta y le pregunté si Inés Arrimadas se había puesto en contacto con él. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Que no. Es curioso, ¿no? Días después de las elecciones del 21 de diciembre, quien haya ganado las elecciones no se haya puesto en contacto con, en este caso, Miquel Iceta, el partido de los socialistas catalanes. Bueno, naturalmente la pregunta es para qué puede servirle a Inés Arrimadas llamar a Iceta, solo para que quede en evidencia que la victoria electoral de Inés Arrimadas es insuficiente y así bajar un poco del pedestal a la candidata de Ciudadanos. En fin, la misma politiquería de siempre. Y hablando de la misma política de siempre, hemos de volver ahora la mirada hacia el País Vasco, pues ya que allí se ha comenzado un juicio por un sonadísimo caso de corrupción que salpica al PNV. Al PNV sí, al Partido Nacionalista Vasco, que suele quedar fuera siempre de las acusaciones de corrupción, pero que también ha tenido lo suyo. Estamos hablando del caso de Miguel. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. El mayor juicio por corrupción en el País Vasco, un entramado societario que generaba dinero de forma ilícita a través del cobro de comisiones y del tráfico de influencias, una cifra que asciende hasta los 660.000 euros como mínimo. Irregularidades que se cometieron con la intervención de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV, como quedó también reflejado en el auto de cierre de la instrucción judicial. Los acusados, Alfredo de Miguel, quien da nombre al caso, fue el número 2 de los nacionalistas en la provincia de Álava y diputado de la administración local. La Fiscalía reclama para él una pena de 54 años de cárcel, aunque eso sí, su defensa exige la nulidad total del proceso judicial al considerar que la Ertzaintza consiguió pruebas de forma ilícita. Mismo argumento que usaron Koldo Chandiano y Aitor Tellería. Entre los acusados se encontraban también el que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud, Guruz Larrañaga, el expresidente de la Red Autonómica de Parques Tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, y la que fuera alcaldesa del municipio de Zambrana, María Justina Angulo. Según la Fiscalía, todos ellos formaban parte de una red ilegal cuyo único propósito era el de su enriquecimiento personal y el de terceros, por lo que pide penas que oscilan entre los 7 y los 55 años de cárcel. La primera sesión del juicio ha arrancado este lunes y ha estado centrada en las cuestiones previas y hasta el día 19 de febrero no comenzarán a declarar los testigos y procesados. La primera denunciante de la trama, Ainhoa Alberdi, en 2009, a través de una grabación que entregó a la Ertzaintza, aseguró que tanto de Miguel como Tellería la presionaron para pagar una comisión de 100.000 euros tras adjudicar a la empresa de la que era administradora la ampliación del Parque Tecnológico de Álava. Este caso de corrupción salpica las filas del PNV, incluso al propio lehendakari, Íñigo Urkullu, que llegó a asegurar en marzo del pasado 2016 que en Euskadi no hay corrupción generalizada vinculada a las administraciones públicas o a los partidos políticos. Un total de 27 delitos, entre los que se encuentran el cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. 5 años de instrucción, 21.000 folios de documentación. Tal es la dimensión que el juicio se va a dividir en 12 piezas. Esto es lo que hay. Y a lo mejor ahora se acuerda alguno de aquel diputado general de Vizcaya, para un par de años, que dejó el cargo y lo hizo jurando en arameo o en euskera y advirtiendo de cuánta corrupción había en el País Vasco. Y ahí sí él tirara de la manta. Y cuando los medios le preguntaron, salió por peteneras, tirando la piedra y escondiendo la mano. A ver si esta piedra del caso de Miguel no queda también en agua de borrajas.
Cambiamos de tema y vamos ahora a uno de esos asuntos de los que pocos se atreven a hablar, la violencia de la ultraizquierda cada vez más desbocada. Es que hace pocos días en Vigo un joven era apaleado salvajemente por haber participado en una manifestación por la unidad de España. Días después, la Peña de los Bucaneros del Rayo Vallecano exhibía pancartas en apoyo a Rodrigo Lanza, que es el acusado de haber matado a Víctor Laínez por llevar los tirantes con la bandera de España. La apología de la violencia se está convirtiendo ya en un recurso habitual de la ultraizquierda española y es preocupante. Juan Fluger, La Gaceta, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, volvemos a conocer otra agresión cometida por la extrema izquierda contra una persona que fue identificada por llevar banderas de España. Ocurrió hace un mes en la localidad de Redondela, junto a Vigo. Un joven que había salido en unas fotografías en los medios de comunicación, que era vecino de esa localidad, en las protestas en Cataluña contra el separatismo, fue identificado por un grupo de radicales de izquierda que le agredieron, le dieron una paliza y lo dejaron inconsciente en el suelo. Ha tenido que ser atendido, ha tenido importantes secuelas y graves lesiones. Y es curioso porque esta agresión ocurrió 2 días después de la que le costó la vida en Zaragoza a Víctor Laínez, a manos presuntamente de Rodrigo Lanza. Y ha sido otra vez una agresión que inicialmente se le ocultó a la sociedad y que los medios de comunicación hemos empezado a conocer un mes después de que hubiera ocurrido. Y volviendo a Rodrigo Lanza, nuevamente la extrema izquierda, en este caso la relacionada con el fútbol, en el equipo de Madrid, el Rayo Vallecano, su sector más radical, los bucaneros, colgaban en el reinicio de la segunda vuelta de la temporada unas pancartas junto al estadio de Vallecas en el que se solidarizaban con Rodrigo Lanza, el presunto asesino de Víctor Laínez, recordemos, muerto en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España, y pedían que se le absolviera, a la vez que incitaban a nuevas agresiones contra lo que ellos consideran el fascismo. Bueno, y vamos con la polémica nacional, la polémica en la calle, porque la mayor parte de los medios hablarán, por supuesto, de lo de Rodrigo Rato, que estará dentro de un rato en el Gato al Agua, se lo he dicho ya 3 veces, ¿no? Bueno, pues llevan 4. En el Gato al Agua, dentro de un instante, Rodrigo Rato. Hablarán de lo de Cataluña, de lo de Artur Mas, aquí también hablamos de eso. Pero además nos interesa mucho poner el oído en la barra del bar o en la cola de la panadería y ver de lo que habla la gente. Y de lo que habla la gente en España hoy, después de lo de Diana Quer, sobre todo, es de qué hacemos con los criminales que delinquen una y otra vez. Fíjese usted, aunque el chicle famoso no fuera uno de estos reincidentes excarcelados, da igual, la gente lo que tiene en la cabeza es eso. ¿Para qué sirve la cárcel? ¿Para qué sirve, en su caso, la prisión permanente revisable? Si es posible o no rehabilitar a un delincuente. ¿Qué hacemos con los que no se rehabilitan? Javier Torres, buenas noches. ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Efectivamente, el caso de Diana Quer pues, ha suscitado la polémica y ha avivado los ánimos en contra de derogar la prisión permanente revisable. Ahora mismo en el Congreso de los Diputados el PNV presentó una moción precisamente apoyada por casi toda la oposición, salvo la abstención de Ciudadanos, para derogar la prisión permanente revisable que introdujo el Partido Popular hace 3 años en el Código Penal. Actualmente, la doctrina Parot, hace 3 años, impuesta por el Tribunal de Estrasburgo, dejó libres a asesinos y a múltiples violadores. En el caso de España, de esos 12 violadores, 4 ya han vuelto a reincidir. Según distintos expertos, la criminóloga, por ejemplo, Beatriz de Vicente, señala que el 90% de estos pederastas, de estos criminales, no se reinsertan nunca. José Javier. Vamos a ver un vídeo y nos ponemos en ambiente, que luego vamos a discutir ampliamente este asunto con el abogado penalista Víctor Manuel Seligrat. El caso Diana Quer ha reabierto la discusión sobre la prisión permanente revisable, una pena que existe en todas las democracias de Europa. Su debate en el Congreso está pendiente después de que en octubre saliera adelante una proposición de ley del PNV que pedía tramitar la derogación de esta figura, incluida en el Código Penal hace casi 3 años. La prisión permanente revisable cuenta con el rechazo de buena parte de la oposición, pero el PP, que fue quien la impulsó, sigue defendiéndola. En los últimos días se ha impulsado una campaña de recogida de firmas para que no se derogue, a la que se ha adherido la familia de Diana. Hay que recordar que desde el 1 de marzo de 2016 los condenados en España por delitos sexuales no pueden realizar actividades, trabajos o voluntariado en los que estén en contacto con menores, tras la entrada en vigor del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Son muchas las voces que advierten de la imposibilidad de la reinserción.
La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente advierte de que más del 90% de los pederastas reincide, mientras que el responsable de instituciones penitenciarias asegura que el riesgo de los violadores excarcelados es máximo. Para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la rehabilitación no se produce solamente por el transcurso del tiempo, sino que es necesario acreditar que una persona que ha sido capaz de cometer delitos graves ha cumplido con ese fin de resocialización. En las cárceles españolas existen programas para la rehabilitación, donde la asistencia es voluntaria y los depredadores sexuales no suelen inscribirse. La pena máxima es de 20 años y el reo, al cumplir 3/4 partes de condena, puede acceder a beneficios penitenciarios. Pero con la derogación de la doctrina Parot, a partir de noviembre de 2014, han ido quedando libres algunos de los peores historiales carcelarios. Son los casos de Pedro Luis Gallego Fernández, el violador del ascensor, Pablo García Ribado, el violador del Portal, Valentín Tejero, violador y asesino de Olga Sangrador, Manuel González, el loco del chándal, o Miguel Ricard, el único condenado por la violación y asesinato de las niñas de Alcácer. Y así hasta un total de 12 violadores fueron excarcelados, algunos de ellos condenados por abusar de menores. Hasta el momento, 4 han vuelto a reincidir. Bueno, pues esto es lo que preocupa a la gente en la calle y esto es de lo que los políticos apenas quieren hablar. La derogación de la doctrina Parot, por ejemplo, nos dejó en la calle un buen número de criminales sin rehabilitación posible. Y esta es la pregunta que ahora se hace todo el mundo, evidentemente porque teme por su seguridad. Señor Seligrat, abogado penalista, muy buenas noches, gracias mil por estar aquí. Bueno, ¿y esto un abogado cómo lo ve? Porque claro, ustedes están al otro lado. ¿No? Hay una pena, la pena se cumple, el código dice lo que dice, pero luego está el problema de, ¿con este señor qué hacemos? Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos vuestros televidentes. Bueno, antes que abogado, que juez, que fiscal o que cualquier otra actividad profesional hay que ser persona. Por lo tanto, yo lo veo con una gran preocupación, como todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Es un tema muy delicado donde todo el organigrama español y estatal debe de tener en cuenta para que se vigilen estas situaciones. Es cierto que según los informes criminológicos, psiquiátricos y psicólogos, sí que hay bastante dificultad en que se reinserten este tipo de hechos delictivos en cuanto a los autores de los mismos. Pero hay que tener siempre esa cautela de pensar de que el derecho español, el sistema penitenciario, está hecho para una rehabilitación. Si esa rehabilitación no es posible, lo que hay es que vigilar y cuidar a la sociedad para que no vuelva a transgredir lo que es todas las cuestiones legales, máxime en delitos tan execrables, aún más si cabe, como los que estamos hablando. Javier. Le quería preguntar, señor Seligrat, en Portugal el Estado publica los datos de los violadores y los pederastas. Le quería preguntar si esto es una buena medida disuasoria o informativa a los ciudadanos. ¿Cómo lo ve usted? Yo, desde mi punto de vista, que evidentemente no tengo la posesión de la verdad, creo que lo importante no son solamente las publicaciones, sino que es que el estado dé seguridad al ciudadano. ¿Cómo da el Estado seguridad al ciudadano? Estando pendiente de estas personas que son un riesgo en cuanto a la rehabilitación. El hecho de que todo el sistema se vigile adecuadamente, el que estas personas no tengan ninguna posible actividad o riesgo de continuar sus hechos delictivos. También hay que tener en cuenta que en muchos casos, no es lo que estamos hablando, pero sí se utilizan determinadas cuestiones para llevar a cabo determinados conflictos en procesos judiciales. Por ejemplo, estoy hablando de temas matrimoniales. Ah, bueno, sí, falsas acusaciones que se incorporan dentro de un proceso entre dos y aquello a saber dónde acaba. Eso es tremendamente peligroso cuando, por ejemplo, existen conflictos de divorcios y existen menores de edad en donde se dice presuntamente que alguno de los progenitores que pretende la guardia y custodia de los menores se dice por los niños que han sido abusados sexualmente. Por lo tanto, es un hecho distinto, pero no distante en cuanto a lo que es lo fundamental, que es la seguridad, que es la vigilancia, que es la prevención y que es el no terminar de estar siempre pendiente de esta situación. Esto requiere dinero, evidentemente, y requiere una vigilancia, pero es lo que todos debemos de exigir, que se pagan unos impuestos para una seguridad al ciudadano y a la ciudadana. Ha dicho usted antes una cosa que es muy importante, porque en el fondo es la clave de todo, que es el hecho de que el sistema penal español parte de la base de que el hombre se rehabilita, el hombre puede reconstruirse. Está muy bien, pero una idea fantástica. En el fondo no deja de ser un eco de aquello de que en realidad el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que le empuja a delinquir, pero bueno, en fin, pasemos de este asunto. Ahora bien, esto no deja de ser un prejuicio. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que desde ese punto de vista entiendo que es algo que ciertamente, repito, se puede llevar a cabo lo que es la seguridad. Es decir, las leyes están para cumplirlas.
y para que las leyes siempre van por detrás de la sociedad, y lo que tienen que hacer es que la situación se vaya vigilando en cuanto a que las normas vayan detrás, pero no delante, sino siempre desde el punto de vista de la vigilancia en sí. Hoy en día se ve cómo hay determinadas normativas que se van pues, en una posición detrás de lo que se está observando diariamente. Eso es lo que no se debe de permitir, dicho sea con todos los respetos. Es decir, si ciertamente hay alguien que se le esté ocasionando un gran perjuicio, que es así, lo que hay es que utilizar el derecho desde ese punto de vista. Y es difícil muchas veces el que personas que se encuentran en una tremenda indefensión, que se encuentren en una situación de luchar sobre esos temas, pero que hay que seguir sobre ellos. Por lo tanto, el hecho de que estén en la calle reiterados presuntos delincuentes o delincuentes que vayan a continuar delinquiendo no significa que eso no haya que perseguirlos y seguirlos dentro de la legalidad y que nos lavemos las manos. Hay que responsabilizarse de los temas. Javier, un minuto para la última. La doctrina Parot, que fue derogada en el año 2014, desembocó en lo que todos sabemos, la excarcelación de violadores, asesinos, que muchos de ellos hemos visto que han vuelto a reincidir. ¿El Estado español pudo haberse opuesto a aplicar la doctrina Parot? Bueno, como sabemos, desde el punto de vista internacional podría haberse realizado determinadas acciones de oposición, pero sin embargo hubiera podido conllevar efectos legales que no sería lo más indicado. Es decir, desde el punto de vista de un lenguaje coloquial, entendible para los televidentes, diríamos que el Estado español dentro de esta Unión Europea debía de hacer lo que se estableció por el Tribunal de Estrasburgo. Hay que tener en cuenta que ha habido grandes juristas, grandísimos juristas, repito, que han realizado determinados argumentos muy adecuados para la doctrina Parot. Pero lo difícil del derecho es eso, que a veces 2 y 2 no son 4, y eso es el problema muchas veces, que hay que intentar entenderlo. Lo que no significa, ya termino, que desde el punto de vista, repito, que el derecho está hecho para la sociedad. Los ciudadanos tienen que estar utilizando el derecho para estar a su servicio, no al revés. ¿Qué es de lo que se trata? En fin, y por eso hay que plantear permanentemente la cuestión, aunque solo sea para que suene en los oídos que luego han de tomar las decisiones. Hasta aquí hemos llegado, señor Seligrat. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Javier. Hasta mañana. Muchas gracias. Que habrá más. Se quedan ustedes con el tiempo. Hoy hay que verlo con atención. Después, tiempos modernos. Y por quinta vez, Rodrigo Rato, dentro de un instante, en El Gato al Agua, después de José Antonio Fuster, en Gracias por Nada. Hasta mañana. Este martes nos hemos levantado con mucho frío y es que el termómetro ha bajado hasta los 15 grados bajo cero. Este miércoles la buena noticia es que suben las temperaturas, lo hacen especialmente las mínimas, así que nos vamos a levantar con menos heladas en general, que se van a quedar restringidas a zonas de montaña como los Pirineos, el Sistema Ibérico Central y la Cordillera Cantábrica. En el cielo tendremos que sacar el paraguas. El frente que venía este martes va a seguir dejándonos precipitaciones esta madrugada en puntos de Andalucía. De hecho, allí en Cádiz o Málaga seguimos con esos avisos por fuertes lluvias esta madrugada. Además, llegará un nuevo frente que nos va a aportar nubosidad y también lluvias desde el noroeste, lluvias en Galicia, en el oeste peninsular, y poco a poco ese frente va a ir avanzando dejándonos lluvias, sobre todo de cara a la tarde en áreas del centro. El tiempo más tranquilo en el Mediterráneo, archipiélago balear y en las Islas Canarias, aunque no descartamos algunos chubascos en las islas más orientales. Y hablamos también de nieve. Este miércoles nevará sobre todo en zonas de montaña, especialmente en el interior de Galicia, en áreas de Castilla y León, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central, Pirineos y también en las sierras del este de Andalucía. Importante prestar atención al estado de la mar y también al viento. En el norte de la península tenemos un importante temporal, rachas de viento que van a superar los 100 km por hora en Galicia y oleaje de hasta 6 metros de altura en el Cantábrico o incluso 8 metros de altura en Galicia. En cuanto a las temperaturas máximas, suben las mínimas, también lo hacen las máximas, así que valores más llevaderos que se quedarán rondando los 8 grados en el centro de la península.